Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Un gusto poder saludarles, Dios les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. En este día proseguimos adelante por este paseo de la historia, dando gracias al Señor por su voluntad perfecta, desarrollada a través de la historia, en la Iglesia y a través de la Iglesia. Continuamos nuevamente con nuestro hermano Oscar Tapia, quien va a compartir con nosotros esta maravillosa, ¿cierto?, historia. Hemos visto cómo Dios soberano ha obrado en la Iglesia, cómo la Iglesia ha tenido que enfrentar herejías, debatir al respecto y prevalecer en la historia con la verdad de la palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad e invitamos a Oscar entonces a compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, pastor. Muchas gracias nuevamente por permitirme estar acá. Espero que sea el agrado de todos y aquí dispuesto para que continuemos con esta enseñanza, este paseo por la historia que estamos viendo todos los días viernes. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a orar entonces para que Dios guíe a nuestro hermano y nos permita tener la bendición, ¿cierto?, de aprender más sobre la historia de la Iglesia. Señor, en este día te damos las gracias porque tú estás con nosotros siempre, Señor. Gracias porque tú nos das dones, Señor. Entre esos están quienes enseñan tu palabra, Señor. Y gracias porque por medio de Oscar en este día vamos a aprender aún más sobre la historia de la Iglesia, maravillarnos el cómo tú has obrado, las dificultades que ha tenido que enfrentar tu pueblo, Señor. Que también esto nos sirve de testimonio, Padre, para ser cuidadosos, estar atentos, Señor, y no repetir los errores también del pasado. Gracias por eso, porque tú, Dios, te encargas de recordarnos, Señor, lo que hemos oído, para que no nos deslicemos, Señor. Y Padre, por supuesto, entonces, debemos depender de ti en todo, y ruego, Dios, que tú bendigas a Oscar, uses su vida, lo llenes de tu gracia, y él lo pueda hacer en este día con denuedo, con la gracia tuya, Señor, y aprender, Señor, nosotros con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, un gusto estar acá nuevamente y hoy día continuamos por este paseo por la historia en el capítulo 9 que vamos a hablar y presentar a Jesús como hombre. En la siguiente diapositiva podemos ver los objetivos que nos llevan a esta enseñanza y vamos a ver las luchas con las que la Iglesia cursó con respecto a la persona de Cristo y la relación que había entre su deidad y su humanidad, ¿no? También vamos a conocer y comprender la importancia del tercer consejo ecuménico que nace en ese tiempo. Y vamos a detallar algunas herejías que surgieron después de este consejo de Calcedonia, ¿no? Bueno, en nuestra enseñanza anterior consideramos la forma en que la Iglesia comenzó a luchar para entender exactamente cómo hablar sobre la divinidad de Jesús. Y hemos visto cómo a través de una lucha intensa, tanto teológica como política, la Iglesia realmente consiguió llegar y captar lo que las Escrituras enseñan acerca de la divinidad de Jesucristo. Y en la siguiente imagen podemos ver que de esa lucha, la Iglesia vino a hacer un hincapié bien intenso en esta divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que para mantener eso como crítico, y por supuesto lo es, llevó a la mente de muchas personas hacerse preguntas y sugerir las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿cómo podíamos entender dentro de todo la humanidad de Jesús? Y podemos recordar que hace unas enseñanzas atrás hablamos de que
parte de la razón por la que María se convirtió en el centro de la devoción, en vez de Jesucristo, para algunos cristianos en esta iglesia primitiva, y actualmente, y en la época medieval, fue en parte porque los cristianos no parecían que realmente comprendieran que Jesús era verdaderamente humano. Y así María comenzó a convertirse en el ser humano que podía simpatizar con el hombre y que podía entender a este hombre y ser el intermediario de este hombre con Cristo. Y eso reflejó el peligro, en cierto sentido, de que se comenzó a deshumanizar la figura de Jesús. Así la iglesia comenzó a luchar con esta tendencia y se comenzó a hacer una pregunta en la cual ellos decían, ¿cómo puede ser que Jesús es humano, plenamente humano, y además ser completamente divino? Muchos no lo podían entender. Y una vez más, podemos ver que había un montón de caminos que estos teólogos de ese tiempo, o obispos de ese tiempo, podían seguir de mala manera. Y había muchas formas de poder caer en lo incorrecto, por lo que la iglesia estaba luchando con estos temas y seguía preguntándose, ¿cómo podemos entender la humanidad en relación con la divinidad de Cristo? Y un teólogo dijo y afirmó que eso era bastante simple, que Jesús era en parte divino y que era en parte humano. Pero eso realmente no era satisfactorio y además que no era lo que planteaba realmente la Biblia. Y ellos decían que Jesús era muy divino y no del todo humano. Es como los teólogos en ese tiempo, los teólogos latinos, decían y nombraban que era un tertium quid. ¿Qué significa eso? Un tercio en cuenta, o sea, que Jesús es como una tercera persona, digámoslo así. Y realmente no queremos y no debemos creer en una tercera cosa, sino que queremos y debemos ver a Jesús que a la vez es realmente divino y realmente humano. Y así la iglesia ahí en el tiempo, la iglesia primitiva, comenzó a tratar de lidiar con este tema y la iglesia trató de pensar en este tema profundamente. Y en la siguiente imagen podemos ver que ahí llegó un teólogo que él pensó que podía ayudar a esta iglesia, a la iglesia primitiva en esta discusión. Un hombre que tenía el nombre de Nestorio. Y este Nestorio parecía ser un sacerdote bastante exitoso en su tiempo. Él se convirtió en patriarca de Constantinopla. Estos eran los obispos de las iglesias grandes y más importantes de ese tiempo. Por ejemplo, Constantinopla, Antioquía, Alejandría. Es lo que significaba ahí ser un patriarca, el obispo mayor, por lo que estos patriarcas eran simplemente obispos. Y es en realidad un título básico que le pusieron a estos obispos, debido al papel que ellos desempeñaban, la importancia que ellos tenían en esas iglesias y la importancia que tenía cada una de las ciudades. Entonces, así se les comenzó a llamar a estos obispos que dirigían estas iglesias como patriarca. Y actualmente todavía sigue existiendo un patriarca en Constantinopla y todavía está siendo considerado como el primero entre iguales, entre los patriarcas de la iglesia ortodoxa, estas orientales. Bueno, y continuando con esto, así, Nestorio era el patriarca de Constantinopla. Y aquí hay una pequeña nota al margen que les voy a comentar que el título de papa, en realidad es un término derivado de la palabra latina que significa papá, que significa padre. Así que el título de papa por sí mismo no tiene ninguna trascendencia y no es de gran exaltación. Y había otros obispos en la iglesia primitiva, en Alejandría, Constantinopla, Antioquía, que tenían el título
de papa. Así que por sí sola, esa palabra no establece nada en particular acerca del oficio que ellos representaban como obispos. Entonces, y el papa actual, su oficio fundamental es de ser obispo de Roma. Él sigue siendo el obispo de Roma, y es a partir de ese título que él reclama otros poderes en la vida de la iglesia, y a través de esos títulos ellos también en la iglesia antigua comenzaron a reclamar poderes que no les correspondían. Bueno, y Nestorio es el patriarca de Constantinopla, y Nestorio quiere defender la divinidad de Cristo, y él quería defender la completa humanidad del Señor Jesús. Y así él comienza a hablar como si existiesen dos personas en el cuerpo de Jesús, una persona humana y una persona completamente divina, y que establecía que estaban unidos solo por un tipo de acción común, en una voluntad común, y no que tenían una sola voluntad, sino que están unidos solamente por un propósito común. Bueno, y esa es la acusación que se plantea después contra Nestorio, que termina con dos personas existiendo en Jesús. Yo Bueno, creo, sí, Oscar, que en este tipo de cosas, por supuesto, hay que ser humilde en el sentido de que no son temas simples, ¿no? Y yo creo que no era tan difícil caer en los errores al interpretar el texto, ¿no? Y por eso a veces con buenas intenciones terminaban haciendo las cosas mal. En ese sentido, damos gracias al Señor que hoy día podemos tener mayor iluminación y claridad después de la historia vivida, ¿no? Después de las luchas tan grandes. Hoy día nosotros no estamos en esta lucha doctrinal, pero es bueno recordarlo y mirar también con humildad la búsqueda, ¿no? No estamos aquí cuestionando quizás la espiritualidad de Nestorio, sino en el fondo dando testimonio del error en el cual él cayó tratando de defender un punto doctrinal. exactamente, exactamente. Y Nestorio era muy sincero y era muy honesto. Los historiadores lo comentan así, él era muy, muy elocuente como predicador, y él era muy celoso de la ortodoxia. Pero el único problema en él, dicen los historiadores, que era que en realidad él no tuvo un juicio teológico muy bueno en ese sentido. Y eso era comúnmente una especie de debilidad en los teólogos de ese tiempo. Y por lo que él se abrió a sí mismo a la crítica de este fracaso, de ver cómo Jesús puede ser una persona. Por lo que se ve a través de la Escritura, nosotros podemos ver actualmente a través de la Escritura, que esto que él plantea no es así. Jesús no son dos personas en un cuerpo. La Escritura nos muestra que eh, eh, él es realmente una persona humana. Y en la siguiente imagen podemos ver que Nestorio llegó a ser muy atacado por el patriarca, el obispo de Alejandría, un hombre llamado Cirilo. Bueno, aquí, en este punto, es ya cuando comenzamos a ver eh, uno de los lados más feos en la iglesia antigua, en la iglesia primitiva, que empiezan a generar muchos debates y problemas y rencillas ligadas a los egos de las personas. ¿Ah? Nestorio es el patriarca de Constantinopla, como les conté anteriormente, y desde el punto de vista de Cirilo de Alejandría, Constantinopla era una especie, esta iglesia de Constantinopla era una especie de una ciudad recién naciente, pero que se estaba convirtiendo en la capital del imperio romano. Y se le comienza a llamar la Nueva Roma, y se convirtió en ese tiempo realmente en la ciudad más importante del imperio Constantinopla. Y así Cirilo comienza a sentir celos de este Nestorio, y está celoso también de que Constantinopla
haya comenzado a pasar a ser la ciudad más importante y que comenzase a eclipsar a Alejandría. Y también a él lo empieza a alejar como el patriarca más importante. Y así Cirilo comienza a buscar una razón para poder acusar o rebajar a Nestorio de ese puesto importante. Y en este tema, él trata, en este tema que él está tratando de hablar de dos personas en Cristo, Cirilo piensa que ahí encontró el talón de Aquiles de Nestorio. Y los historiadores ponen a Cirilo como, a este patriarca de Alejandría, como un hombre muy entendido, muy energético, muy ambicioso y orgulloso. Y esa mezcla, esa combinación, no es buena en las personas, y menos en un obispo de una ciudad tan importante. Y así empezamos a ver que se comienzan a generar tensiones y guerras entre estas personas, donde Cirilo comienza a insistir en que tenemos que ver a Jesús como una sola persona. Y cualquier confusión en esto, por parte de Nestorio, era intolerable para Cirilo. Y eso es lo que Cirilo comienza a discutir. Y así que aquí llegan a la conclusión todos de que necesitan otro concilio ecuménico para tratar de lidiar nuevamente con este tema y tratar de resolverlo. Y en la siguiente imagen podemos ver que nace un tercer concilio ecuménico que es celebrado en la ciudad de Éfeso en el año 431. Ya habíamos visto que se habían generado ya dos concilios, uno en el año 325 y otro en el año 381, y ahora se genera este concilio en el 431 en esta ciudad, particularmente en Éfeso. Y Nestorio debía saber que, y debía entender que la celebración del concilio en la ciudad de Éfeso no iba a ser de ayuda para él iba a estar en desventaja, a pesar de que la ciudad de Éfeso estaba en Asia Menor y estaba muy relativamente cerca de Constantinopla, pero el problema era que esa ciudad se había convertido en el centro de devoción a la Virgen María. Y es muy interesante ver esto porque en la ciudad de Éfeso, en días paganos, esta ciudad había sido el centro de devoción a la diosa Artemisa. Y a medida que los paganos de esa ciudad empezaron a visitar las iglesias y a hacerse parte de esta iglesia durante un siglo, después de la conversión de los emperadores, ellos han traído muchas de estas actitudes paganas y han ingresado estas actitudes paganas a esta iglesia en particular en Éfeso. Y por lo tanto, ahí hay una gran devoción a la Virgen María en Éfeso, y Nestorio había ofendido a estas personas porque en esa ciudad a María la habían llamado, le habían dado el título de Theotokos. ¿Ya? Y Theotokos literalmente significa el portador, ¿ah? El portador de Dios. Y en la siguiente diapositiva podemos ver que ese título de María era frecuentemente traducido como Madre de Dios. Y en el sentido estricto, ese título no estaba mal puesto porque el bebé que ella llevaba en su interior era divino. Pero Theotokos no enseña que María fue la fuente de la divinidad de Cristo, solo enseñaba que el hijo que ella llevaba era divino. Bueno, y ahí comienza a surgir el problema de Nestorio con la ciudad de Éfeso, porque Nestorio les dijo a este pueblo que, bueno, saben ustedes que este título
es un poquito vago y un poco incierto, porque ellos tendrían que decir, como lo dice la presentación, que María es Cristo Cocos, el portador solamente de Cristo. Ahora, por supuesto, Nestorio tenía razón en eso, y no existía nada malo en otorgar este título de Cristo Cocos a María, porque realmente ella dio a luz a Cristo. Pero esto fue muy mal visto en la gente, en la ciudad de Éfeso, y también en otros lugares del sector cercano a esta ciudad, porque él tendía a disminuir el nivel de la Sí. Virgen María. Así, y es bien interesante esta discusión porque, claro, hasta hoy día persiste, ¿no? Esta idea de María, Madre de Dios, y se refiere, ¿no? Y uno lo logra escuchar en nuestra cultura también. Ahora, en el sentido estricto, como tú decías, María es madre de Cristo hombre, de la naturaleza humana, ¿no? Ella no es la gestora de la divinidad, como tú decías, ¿no? De Cristo. Cristo es Dios eterno, encarnado, no fue creado en el vientre de María. Recordemos, porque estaríamos en una gran herejía al decir que Cristo es creado, ¿no? Y que es gestado en ese momento. No, no, Él es eternamente encarnado en el Padre y simplemente María es la portadora de aquel ser divino que venía a este mundo engendrado por el Espíritu Santo. Y es bien interesante. Cristo tocos es la palabra, ¿cierto?, que estaba diciendo Nestorio, y yo creo que es una buena manera de entenderlo, ¿no? Exactamente. Y la gente en la ciudad de Éfeso empezaron a ver que él le restaba la importancia y la centralidad a María. Y estaban muy enojados con Nestorio por este tema, y también por el tema que él planteaba que Cristo era dos personas en su unidad. Pero esto, y se mezclaba con esto de lo que estaba hablando con María y la forma en que él entregaba y daba a entender la verdad de las escrituras. Entonces, bueno, en cualquier caso, después de todo este alboroto y de todas estas disputas, estaba un grupo compitiendo con el otro en el concilio, estaba súper complicado, estaba súper... no estaba funcionando bien este concilio. El concilio adoptó al final la postura en contra de Nestorio, y el concilio depuso a Nestorio de su cargo de obispo de Constantinopla, y fue condenado y apartado de la iglesia. Y la iglesia con este acto, por un tiempo terminó bastante fracturada, y fue un momento bastante triste en eso. Y se podría decir que Nestorio se lo merecía, porque él había causado muchos problemas con esta temática. Él había causado muchos problemas y dolores de cabeza a la iglesia, y también dolores de cabeza a sí mismo, por el conflicto que tenía. Además que Juan de Antioquía quedó de apoyarlo en esto, y él nunca llegó atrasado a este concilio, dejándolo solo a él ahí, y así fue él depuesto. Entonces, él no había sido muy claro teológicamente, y fue muy maltratado por esto. Y la historia cuenta que se excedió mucho en la iglesia con él. Bueno, y fue muy sacudida esta iglesia, la alineación que existía entre uno de los seguidores de Nestorio y algunos que habían seguido a Cirilo. Estaba muy complicado ese concilio. Bueno, y al final esto no terminó resolviéndose en el año 431. Entonces continuaron las tensiones en este tiempo, pero a pesar de que este pobre Nestorio fue abandonado en todo este proceso, los líderes se reunieron en el año 433, y ahí ocurrió una declaración de compromiso que esperaba reunir a la iglesia, y con esta declaración de compromiso realmente la iglesia logró eso y lo hizo. Y la declaración de compromiso decía que
entendemos que Jesús es una persona con dos naturalezas. Y establecieron que era una persona con dos naturalezas en el año 433. O sea, que él estaba unido como una sola persona con una naturaleza completamente divina y una naturaleza completamente humana. Y esto en última instancia va a ser el camino que se sigue para toda la iglesia en ese tiempo y en la actualidad, y es el compromiso que finalmente sería adoptado y aceptado en el Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia en el año 451. Y en la siguiente imagen podemos ver que este es un momento muy, muy importante. ¿Podría avanzar unas más, por favor? Muy, muy importante. Y así que este es un momento muy importante en la vida de la iglesia y es interesante cómo el lenguaje empieza a cambiar ahí. Se comienza a decir sobre la Trinidad, que es una naturaleza con tres personas, y la cristología se empieza a decir que es una persona con dos naturalezas. Y eso es bastante claro y queda bien claro con eso qué quiere decir dos naturalezas. Jesús posee todo lo que es esencial para ser Dios y todo lo esencial para ser humano. Entonces Jesús lo posee. No hay nada fuera de eso. Él no es diferente en su divinidad en ninguna manera. Él es completamente Dios y no es deficiente en su humanidad porque Él es completamente humano. Y eso es muy importante porque si nosotros queremos entender no solo la persona de Jesús, también es importante porque tenemos que entender cuál fue su obra. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que ser plenamente humano para ser un sustituto para los seres humanos. Jesús no puede ser un salvador de los seres humanos si no es humano. Él tiene que tomar nuestra naturaleza sobre sí mismo para ser nuestro salvador. Y la iglesia tomó y adoptó ese sentido. La iglesia entendió que en ese tiempo que tenía que ser uno, el Cristo que tenía que ser uno con nosotros, para poder ser realmente un sustituto y un sacrificio por nosotros. Así que cuando miramos a veces atrás y nos podemos hacer una pregunta, que todo este debate acerca de la Trinidad, todo este debate sobre la cristología y la persona de Cristo, ¿realmente importa? ¿Es importante esto? Bueno, todo esto nos ha demostrado que sí realmente es importante. ¿Ah? Es muy importante. No solo en la comprensión, para ver la comprensión de quién es Cristo, sino que realmente importa para ver la comprensión de la obra de Él. Así es. Porque si Él no es completamente divino, los últimos teólogos con razón dicen que Él no podría haber soportado la ira infinita de Dios contra el pecado. Pero si Él no es simplemente humano, en realidad no puede deber la deuda que tiene que ser pagada por los seres humanos. Entonces, ahí se demuestra en ese detalle que Él tenía que tener esas dos naturalezas. Y es particularmente Anselmo, el gran teólogo medieval, que escribió sobre esto en su famoso tratado Cur Deus Homo, que significa ¿por qué el Dios hombre? O ¿por qué Dios se hizo hombre? Donde él planteó que solo Dios nos puede salvar a nosotros. Pero tenía que salvar a los humanos como un ser humano, porque solo la humanidad tenía la deuda con Dios. Y así estos temas
son realmente fundamentales para la comprensión de nuestra redención. Bueno, después Nestorio fue condenado, después de que Nestorio fue condenado, surgió una especie de rama bastante radical desde el punto de vista del Cirilo, el obispo de Alejandría, que decía que Jesús no es solo una persona, sino que es una sola naturaleza. Y este punto de vista llegó a ser conocido como el punto de vista monofisista. Del griego, que mono es solo, y fusis o physis, que significa naturaleza. Entonces, ¿qué está dando a entender? ¿Qué está estableciendo Cirilo? Que él es una persona con una sola naturaleza. Bueno, estas fueron las personas que reaccionaron contra Nestorio y dijeron que no querían ver esa dualidad en Jesús. Ellos querían que él fuese absolutamente unido y que fuese solo una cosa. Y el peligro de esta posición monofisista es que una vez más la humanidad, como lo vimos en un principio, comienza a perderse en la divinidad. Y el acento de esto comienza a recaer solamente en la divinidad de Cristo, y parece que hasta cierto punto la humanidad de Jesucristo se pierde. Y esa era la tendencia en ese tiempo, donde una vez más estaba la iglesia menospreciando la verdadera humanidad de Jesucristo. Y esto fue muy... Y lo extraño, lo loco, podríamos decir, en buen chileno, esto fue muy atractivo en ciertas partes del imperio. Era, por ejemplo, muy atractivo en Alejandría, sobre todo en el sector de Egipto, y era muy atractivo en algunas iglesias en Armenia. Y en un sentido real, aún en Calcedonia, en el año 451, al final se terminó resolviendo este tema en ese concilio. Para la mayoría de los cristianos en la iglesia primitiva fue favorable, porque en ese concilio se terminó estableciendo que Jesús es una persona con dos naturalezas. Y bueno, como vimos anteriormente, siguieron existiendo grupos que no aceptaban esta postura. Y esto fue particularmente en Egipto. Y fue muy problemático en ese punto. Bueno, y trágicamente, y cuenta la historia que trágicamente esto significa que Egipto le daba, en ese tiempo le comenzó a dar la bienvenida al islamismo cuando llegó. Porque ellos decían que eso los liberaba del yugo de Calcedonia y del patriarca de Constantinopla. Los egipcios no se hicieron musulmanes en el principio, la mayoría de los cristianos durante 400 años no se hicieron musulmanes, después que el Islam llegó a este sector en Egipto. Pero su tendencia monocifista quería y demostraba que estaban ellos contentos de haberse deshecho de los romanos cuando llegaron estos musulmanes. Bueno, se piensa que más tarde en el tiempo ellos cambiaron de opinión, pero al principio esto complicó la vida política del imperio alrededor de todo el Mediterráneo. Y bueno, y una vez más, como una nota al margen, podemos decir que en ese tiempo actualmente hay 8 millones de cristianos en Egipto, y estos 8 millones de cristianos siguen siendo descendientes de estas personas que tenían esta tendencia monocifista. Hasta el día de hoy hay gente así. Y
en la literatura se puede ver que en Egipto es una cultura que está mayormente dominada por un 90% de musulmanes. La mayoría de su gente son musulmanes. Pero el 10%, que son estos 8 millones, siguen siendo cristianos y siguen siendo los descendientes de esta tendencia monocifista. Y aquí podemos ver lo interesante que nos plantea la historia, que estas cosas se siguen repitiendo y siguen influyendo en el mundo moderno. Y lo vemos en formas diferentes. Por eso es tan importante que nosotros comencemos a conocer la historia de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia ha llegado ahora a este reconocimiento, llegó al acuerdo y al reconocimiento de quién es realmente Jesús con Dios y en relación con el hombre. Y esto es crucial, ya que establece que, que Cristo es divino y que Él nos comprende completamente y que Él es completamente humano, que Él puede ser nuestro Salvador en su totalidad, debido a que su muerte en la cruz, fue y lo llevó a hacer nuestra redención con su sangre y con su muerte. Él en su naturaleza humana, en primer lugar, muestra que es nuestra redención y que esa redención la logra por nosotros. Y esto es muy importante y porque esto demuestra el triunfo de la religión bíblica, de los escritos, de la palabra. Ahí se está demostrando que es Cristo con estas dos naturalezas. Y si nos fijamos, si entramos a la Biblia y nos fijamos bien en ella, la Biblia no nos dice en términos técnicos exactamente cómo podemos entender la relación de la humanidad y la divinidad de Jesús. Pero cuando la leemos, la Biblia nos muestra en pasajes que son claros que Jesús es divino, según esta enseñanza bíblica, y que Jesús es humano, según la Biblia. Por ejemplo, se demuestra en que Jesús lloró, Jesús sintió hambre, Jesús durmió, Jesús murió. Él era, en eso se demuestra que Él era un ser humano completamente, y eso es muy importante para entender quién realmente era Él. Entonces, eso se dejó establecido ahí en el año 451, lo que estábamos hablando. Y en la siguiente imagen, podemos ver que después de que este tema monofisista fue enfrentado y ya se eliminó, aquí surgió otro problema complejo y herético. A este problema se le llamó la controversia monotelista. ¿Y en qué consistía esta controversia? En que surgieron de un grupo que se empezaron a hacer preguntas y estas preguntas, ¿en qué consistían? Que ellos se comenzaron a preguntar cuántas voluntades tenía Jesús. Si eran dos naturalezas, ¿cuántas voluntades tenían? Por ejemplo, los que planteaban que Jesús tenía una voluntad, estos eran los monotelistas, que planteaban que existía una sola voluntad en este Jesús. Y y estaban los diotelistas, que ellos planteaban que que Jesús tenía dos voluntades para tomar estas decisiones. Y en este tiempo, en esta iglesia primitiva, el diotelismo se empezó a convertir en la tendencia mayor en la ortodoxia de la iglesia. Y comenzaron a hablar de que si Jesús tenía una voluntad divina, en realidad Él no era completamente
divino. Entonces, este problema se empezó a gestar y se empezó a generar al final de este concilio, después de haber adoptado que lo verdadero es lo que dice la Escritura, que es una persona con dos naturalezas, ¿ya? Ahora, nunca podríamos decir que estas voluntades en Jesús podrían estar en contradicción, porque Él Él tiene una sola voluntad, ¿sí? Y Él, en su humanidad, tomaba determinaciones como los humanos las tomamos. Entonces, no hubo nunca una oposición. Esto era una manera en que nosotros se probaba que vemos a Jesús, que es completamente humano, ¿no? Y para ser plenamente humano, Él tenía que tomar decisiones en esta humanidad. Entonces, aquí estamos llegando al final de esta enseñanza, en la cual la siguiente iremos profundizando un poquito más esto, y podemos ver estos dos temas importantes con los que la iglesia primitiva tuvo que seguir luchando. Y no es de extrañar que esto tomó décadas y lucha a esta iglesia primitiva pensar en esto. Y si comenzamos a mirar después de todo lo que hemos visto en retrospectiva, puede ser, y podemos ver que fue súper fácil desarrollar esta temática, y que era un poquito obvio, pero lo que realmente nosotros, cristianos, debemos sentir es una inmensa gratitud a la iglesia primitiva, por haber pensado ellos tan cuidadosamente, tan profundamente y tan bíblicamente sobre estos temas, y que lograron poder desarrollar bíblicamente la postura que es la única que aparece en la Biblia, que es un solo hombre con dos naturalezas, ¿no? Así que vamos a quedar en este punto y vamos a seguir la próxima semana viendo, estudiando la iglesia, cómo se desarrolló en el oeste y en el este del sector del Mediterráneo. Esto es muy interesante, que lo que nos dice Óscar, y al mismo tiempo no deja de ser complejo, ¿no? Claro, cuando uno entiende la idea de voluntad, ¿cierto?, como una capacidad de decidir, lo podemos circunscribir a que todos tenemos una sola capacidad de decidir, esa idea de capacidad volitiva. Pero claro, al interior de nuestro ser, por ejemplo, tenemos, como lo dice la Escritura, tenemos dos naturalezas, y ambas naturalezas manifiestan un anhelo. Si miramos la voluntad de esa manera, de ese anhelo, de ese deseo que tiene el ser, esa naturaleza, por supuesto hay dos voluntades. Y esa era la discusión tremenda, ¿no? Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de la voluntad como capacidad volitiva, es una capacidad volitiva. Pero desde el punto del anhelo o deseo que tiene la naturaleza, Cristo tiene dos voluntades si lo miramos desde ese punto de vista. Nosotros también tendríamos dos voluntades si lo miramos desde ese punto de vista. Es un tema complejo, pero gracias a Dios, porque estos concilios han ayudado a definir con mayor claridad este punto. Así que muchas gracias, Óscar, por esta enseñanza. De nada, pastor. Me es grato estar acá, y nos vemos, si Dios así lo determina, la próxima semana para continuar con este paseo por la historia de la iglesia. Amén. Muchas gracias. Y gracias también a cada uno de ustedes que estuvo con nosotros en este programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.